Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO, la perturbación mundial en la enseñanza causada por la pandemia del COVID-19 es la peor crisis educativa que se ha registrado. En los últimos 2 años, los países que han tenido las escuelas cerradas más tiempo, es decir, más de 60 semanas, son Venezuela, Bangladesh, Kuwait, Filipinas y Uganda. 4 naciones no han recurrido al cierre de escuelas en 2 años: Bielorrusia, Burundi, Nauru y Tayikistán. Rusia, Estados Unidos y Australia, por su parte, no han apelado al cierre total, y Oceanía es la región que menos cerró sus centros educativos. Países como Francia, Brasil o México aplicaron nuevas medidas como el distanciamiento, los cierres caso por caso, además del tradicional lavado de manos o el porte de mascarillas, según la UNESCO. Para esta organización, en 2030, ninguna región del mundo prevé alcanzar la universalidad de la enseñanza secundaria. Los educadores consideran que solo 1/3 de los alumnos tendrá competencias básicas en matemáticas y 33% de los estudiantes no tendrá capacidad de leer una frase al final de la primaria. Jaime Saavedra, director de educación en el Banco Mundial, alertó en un informe publicado en diciembre que la pérdida de aprendizaje para numerosos niños es moralmente inaceptable y el aumento potencial del empobrecimiento de aprendizajes podría tener un impacto devastador sobre la productividad, los ingresos y el bienestar futuro de esta generación de niños y jóvenes. La prioridad, a juicio de la UNESCO, es llevar a todos los jóvenes de vuelta a la escuela y sobre todo a las niñas en ciertos países. Qué gran trabajo de nuestro compañero David Peñaranda. Qué gran trabajo, como se dice, data dura, para tomar nota y reflexionar con un muy amargo sabor y como para guardar silencio un buen rato e intentar digerir todo lo que acabamos de escuchar. A las 7:08 de la mañana doy la bienvenida a Luis Bravo Jauregui, vía Zoom, doctor en Ciencias del Desarrollo, licenciado en Educación, coordinador e investigador responsable de la línea de investigación de la memoria educativa venezolana y del Diccionario Latinoamericano de Educación. Caramba, muy adecuada su presencia, mi querido doctor y maestro, para hablar de estas cosas tan complejas. Buenos días, Luis, bienvenido. Buenos días y felicitaciones mutuas para ti y para mí. ¿Cómo es eso? Ya va. ¿Usted como que está confundido, maestro? Porque yo veo que usted tiene un logotipo del Magallanes allá atrás. Yo no soy magallanero, que quede claro ante el mundo. Lo que pasa es que Está bien. me apabullan, me pusieron una bufanda y yo me la puse, tú sabes, para mamá gallo. Pero, o sea que usted es magallanero, usted me está provocando a mí públicamente, Sí, profesor. te uñan el rabo desde el Orientales, imagínate tú. Oye, ya veo que tiene, para quienes nos siguen por radio, el hombre está allá respaldado al fondo por el logotipo, por el timón de los navegantes. Sí, mira, con Walt Whitman, mi familia, otro trato de mi familia. Y bueno, lo que llaman yo llamo esto la galería de Lego. Es decir, lo que yo hago y eso, cuando me deprimo lo miro para acá. Digo, bueno, ahora el Magallanes, Qué que bueno, antes era motivo de cierta preocupación, está bastante bien. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay que reír siempre, mi querido profesor. Bueno, No, profesor, después del trabajo que acabamos de escuchar y de ver para quienes nos siguen por televisión, eh, ¿dónde debemos poner la mirada, el foco en este tema de la educación concebida desde el punto de vista global y particularmente como venezolanos? bueno, fíjate, desde, desde la perspectiva en que yo veo el asunto educativo, que no es otra que mi compromiso con la Universidad Central de Venezuela, la Escuela de Educación, de producir indicadores, de producir información respecto a lo que podría ser el seguimiento del sistema educativo escolar venezolano, es decir, una visión del funcionamiento, de su dinámica fundamental. Yo te puedo decir desde esta perspectiva que lo más preocupante que presenta el informe presentado por la UNESCO con motivo del el Año Mundial de la Educación
Y además por otro informe que hay, el Global Educational Monitoring Report, en español, informe de seguimiento de la educación, que es un informe que vienen haciendo cada año, cada 2 años que se hace, y el último informe está dedicado a la inclusión. Ese es lo más preocupante, ¿sí? Es donde los venezolanos deberíamos de colocar el foco de atención, porque es que, y la propia UNESCO lo señala, ellos dicen que una de las cosas más preocupantes en el mundo es la persistencia de la segregación educativa. Es decir, que la educación está llegando, la educación, la buena educación, la educación con calidad, a unos sí, a otros no. Y eso es lo más notable en el caso venezolano. Es lo más notable, porque efectivamente uno dice, bueno, las escuelas están cerradas, las escuelas se abren, no se abren, hay una enorme polémica sobre si los educadores deben de regresar a la educación presencial o por los salarios, por una cantidad de cosas. Pero el asunto central es ver el tamaño de la brecha que se está creando entre los que efectivamente han podido acceder a la educación y los que no, porque ciertamente no toda la educación se ha cerrado en Venezuela, no toda la educación. Es decir, tú ves permanentemente noticias de personas muy confiables, como Fausto Romeo, Luisa Pernalete, señalando los altos y bajos de la atención educativa que se está produciendo en el sector privado y en el sector, y ese sector intermedio que representa Fe y Alegría, que es una educación popular de calidad y donde el Estado gasta muy poco, es decir, solamente atiende una parte de los salarios, etcétera, ¿no? Entonces, que es una educación concertada. Es decir, ahí la educación ha seguido, por supuesto, con altos y bajos, con algunos problemas de calidad, con algunas de las cosas que señala la UNESCO, probablemente el rendimiento en lectura, el rendimiento en cálculo Matemáticas, sea más bajo, pero efectivamente tú no puedes decir que toda la escuela venezolana se cerró. Tú puedes decir que por lo menos en el 15% de la atención privada, en el 15%, hay un alto porcentaje de las escuelas han seguido. Por supuesto, hay escuelas que han cerrado definitivamente porque, digamos, es muy difícil administrar una institución educativa privada en unas condiciones de hiperinflación, etc. Pero algo se hizo, al menos lo que informan los grandes voceros, los voceros sí, en los que uno puede darle confianza, pues, sí. ¿no? De que con inmensos problemas, pero eso no se Profesor. puede decir. Sí, No se profesor. puede decir el sector público, porque nadie informa, además. Es decir, el silencio es tremendo. Es decir, las personas que, como yo, nos ganamos la vida haciendo este tipo de cosas, de trabajo, bueno, tenemos un problema tremendo. La información oficial prácticamente no existe. Las fuentes que tenemos desde 2016 están desquiciadas, ¿no? Y Sí. lo que hay es un tamunangue de información que lo que hace es a uno Profesor, confundir. Dígame, en dígame. medio de ese tamunangue de información que usted escribe, ¿dónde poner el foco para salir de esta espiral que cada vez nos va complicando más en la necesidad de tener una educación con mejores niveles? Yo quisiera que al regreso, por favor, usted entrara en esa materia, ¿le parece? Perfecto. Bueno, amigos, al regreso seguiremos hablando de educación con el profesor Luis Bravo Jáuregui, doctor en Ciencias del Desarrollo, licenciado en Educación, coordinador e investigador responsable de la línea de investigación de la memoria educativa venezolana y del Diccionario Latinoamericano de Educación. Volveremos. 7:18 de la mañana, Luis Bravo Jáuregui, doctor en Ciencias del Desarrollo, licenciado en Educación. Profesor, le preguntaba en la parte anterior, ¿cómo salimos de este hoyo, de esta espiral, de este círculo vicioso, para dar pasos hacia adelante en el tema educativo? Yo sé que eso puede lucir así como están en Perú, con las manos en la cabeza tratando de entrarle a ese mar
oscuro por el derrame petrolero y la gente anda con tobitos y con palas y con carretillas, pero ¿cómo entrarle a ese tema, profesor? ¿Cómo ir adelante? ¿Cómo ir adelante? Bueno, de modo parecido a lo que hacen los peruanos, es decir, una masiva incorporación al problema, pues yo creo que, por supuesto, y siempre en el caso venezolano tiene que dar el ejemplo el Estado venezolano. Si la propia UNESCO ha producido protocolos para la apertura de la escuela, lo que hay que hacer es seguirlo, es decir, y ahora que ya estamos avanzados en el año escolar, en el cual el gobierno, que yo celebro, por cierto, llamó, arriesgando muchas cosas, llamó a clase, llamó a recuperar en parte la presencialidad. Bueno, lo que hay que hacer ahorita es evaluar muy bien hasta dónde llegamos, cuántas escuelas se abrió, un mínimo de información sobre lo que ocurrió realmente y bueno, y terminar las escuelas, porque es decir, esa gota de amor para mi escuela que se implementó poco tarde, todavía sigue ahogando muchas escuelas, y escuelas que no han podido comenzar las actividades porque simplemente no hay. Bueno, si en Barinas se logró prácticamente llegar al 100% de escuelas, al menos las que eran centros, con la conectividad, bueno, llevarla a todo el país para que sea esa forma, para que la solución venezolana sea esa forma combinada. Bueno, de alguna manera avanzar en la discusión del contrato colectivo y con los gremios, llamar a los, así como se conversa con todo el mundo, bueno, conversar con los gremios educativos y ver cómo hacemos para recuperar la noción de salario, para recuperar el ingreso, porque ciertamente es muy difícil que la gente se incorpore normalmente a su actividad con estos salarios que se están pagando. Lo mismo los servicios públicos, pues avanzar en los servicios públicos. Yo creo que, y además seguir cualquiera de los protocolos muy sensatos. Fíjense, yo estoy un poco asombrado porque yo pensé que efectivamente la vacunación había avanzado, pero Fausto Romeo, que es presidente de ANDIEP, de una de las organizaciones más prestigiosas del sector privado, dice que apenas el 67% se ha vacunado. Imagínense, en el sector élite, en el sector que reúne, bueno, imagínense cómo será en el conjunto de la educación. Ahora, profesor, venezolana. Fíjese, disculpe que le interrumpa, pero para que nos quede tiempo. El país está conmovido por lo ocurrido a esta pareja de profesores jubilados. La profesora la encuentran sin vida, el profesor con un alto nivel de deshidratación. Bueno, doloroso destino para dos seres humanos que entregaron su vida a la docencia. Y estamos hablando de la presencialidad, de la educación, de los planteles, pero nada de eso ocurre si no está el maestro. Claro, ¿Qué está pasando incluso o hacia dónde va la condición del maestro tal como están las cosas? Porque ¿quién hoy en día dice voy a formarme, me voy al pedagógico, quiero ser maestro, con el espaldarazo de unos padres orgullosos que le digan adelante hijo, adelante con la dignidad de su aspiración? Tenemos que hacernos esa pregunta también. Bueno, exactamente la información que tengo yo no me permite ver con claridad hacia dónde va, pero sí me permite dónde está. Ajá. Y estamos en una situación realmente deplorable, es decir, eso que ocurrió con los profesores allá en Mérida, esa estupefacción generalizada que genera esa información es la misma que uno vio pues en un momento en la PUC cuando estaban repartiendo una bolsita de comida el gobierno, es decir, la manera como los profesores universitarios estaban afrontando ese asunto, recoger la bolsita, y luego, bueno, basta de ver, es decir, yo ahorita voy a ir a la escuela de educación tomando todas las previsiones del caso porque me van a pintar afortunadamente la puerta y la entrada a mi oficina.
Y bueno, tú ves los compañeros de trabajo, es decir, la diferencia, es decir, la brecha que hay entre quienes tienen hijos en el exterior que les pueden enviar unas cosas, o los que pueden matar tigres porque, bueno, tienen prestigio, eso, y pueden acceder a un mercado que puede estar ahí. Pero la situación general es absolutamente, decir, no solamente la que se informa a través de los medios, no solamente la que se informa a través, por ejemplo, de INCOVI o el esfuerzo que está haciendo la Católica y que hacen algunos sectores del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCB y otras universidades, el esfuerzo que está haciendo la propia academia para retratar la situación de los docentes. Pero es una situación realmente insostenible. Yo creo que una de las cosas que peor afecta a esta brecha cultural que se está abriendo entre los que tienen y los que no tienen en materia educativa y en general en cultura, bueno, pasa por reivindicar en algo la tarea, el oficio de los docentes, el importante oficio de los docentes, bueno, tal como lo sanciona la Constitución y tal como lo sanciona nuestra tradición en Venezuela. ¿Usted siente, dígame, profesor, en un minuto, que la ajá, dirigencia política tiene en el debate la educación? bueno, yo con mucha preocupación hasta el año pasado, hasta la llegada del COVID, veía con preocupación que en la agenda de la discusión política en Venezuela estaba ausente la educación. Pero a partir del COVID ha estado muchísimo más presente. Incluso hay esfuerzos en uno y otro lado, uno nota que hay cierta preocupación. Por supuesto, mucho más del lado de quienes se oponen, porque están más atentos a las fallas, etcétera, y la educación. Recuerden que la educación es el que consume, el que tiene mayor población incluida en la tarea, la nómina educativa es la más grande del país y de hecho en el mundo es la más grande. Entonces, bueno, claro, eso genera una tensión de quienes quieren buscar el poder con muchas. Ahora, eso no es generalizado, porque los ministerios de educación están muy ausentes de eso. Es decir, uno nota que la vicepresidencia de desarrollo social, que los ministros de otras áreas, el de planificación, están más preocupados, más ocupados en educación que los dos ministros, los dos ministerios que tienen la educación como tema, como asunto central, pues, ¿no? Entonces, bueno, mira, sí, en la discusión pública ha mejorado y yo creo que la clase política de ambos lados está altamente preocupada, es decir, preocupada. Ahora, la ocupación, sí, yo tengo algunas dudas. Claro. Bueno, profesor, siempre es un gusto. Administren su triunfo, como dicen los políticos, le dice un león a un navegante. Un fuerte abrazo. Bonita la musiquita que comenzó tu programa. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Bueno, Luis Bravo Jauregui, conciso, directo, tiene mucho conocimiento, al mismo tiempo muy responsable, muy incluyente en su reflexión. Volveremos.